Que estés bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos QR, estamos en vivo en Bravo TV. Una semana atrás estábamos hablando de la condena a Cristina Fernández de Kirchner y la verdad es que ha ocurrido, o estamos una semana después, pero estamos en un país distinto, en un país totalmente distinto. Y la movilización de mañana va a ser muy importante para saber de qué se trata lo que viene. Antes de eso pasó la propia condena a Cristina por parte de la Corte, el tribunal que le impuso las condiciones y las restricciones para esa condena, pero también la cohesión de vuelta a la unidad de lo que el oficialismo llama el populismo y, si ustedes quieren, dentro del campo propio, el movimiento nacional y popular, que parece, por lo menos por estas horas, haber superado las discusiones y entender que hay un problema principal, que tiene que ver con la condena a Cristina Fernández de Kirchner por una causa muy amañada y que además le impide participar en la vida electoral. Y entonces todo eso que se fue movilizando a lo largo de esta semana tiene mañana un capítulo donde todos están observando y sacando cuentas. Y cuando digo todos, es todos. Porque, por supuesto, el propio campo de quienes entienden a Cristina como una líder política, la líder más importante de este tiempo, pero además que simboliza esas políticas que modificaron un país durante los años de gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, desde ya que están tratando de generar un músculo muy importante en la movilización de mañana. Está mirando el gobierno también la movilización de mañana. Es más, el gobierno muy preocupado. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, recorriendo los medios durante el fin de semana, diciendo que en realidad no había necesidad de que Cristina se movilizara a tribunales, porque evidentemente esa marcha preocupa, porque preocupa a la calle. Nos vivieron diciendo que en realidad sus calles eran las redes, pero armaron un protocolo antipiquete para desincentivar las movilizaciones, para meter miedo, para amedrentar. Y durante todos estos días estuvieron haciendo lo imposible desde el gobierno, mostrando mucha debilidad en todo caso también, ¿no? En el condicionamiento del Poder Judicial, para tratar de que a Cristina la notifiquen por Zoom y que no haga falta que se movilice a tribunal. De todas maneras, la marcha va a ir a Plaza de Mayo y ahora vamos a hablar de eso. Está observando también el poder económico. El poder económico, los mercados están viendo de qué se trata lo de mañana. ¿Por qué? Bueno, porque hay que ver qué es lo que pasa en las elecciones y eventualmente, más allá de que en las planillas de Excel el gobierno esté orgulloso y las pueda mostrar con orgullo, y que sea el plan que le vienen pidiendo desde el Poder Económico y organismos financieros internacionales desde hace mucho tiempo y lo viene cumpliendo con un ajuste brutal, dice, che, pero mirá que tenés un tema ahí, ¿no? Mirá cuánta gente movilizada, mirá cuánta gente que recuperó el sentido de lo político y volvió a movilizarse y probablemente haya más participación en las elecciones. Y hay que ver el resultado de las elecciones. Entonces están mirando con mucho detalle lo que va a pasar mañana. Mañana es una suerte de día D. Y está mirando también el mundo, porque hay una campaña de Cristina Libre que ya ha tenido mucha repercusión, pero que seguramente la va a tener en mayor magnitud, porque va a haber planteos a organismos internacionales vinculados a la protección de los derechos humanos, de los derechos políticos. Bueno, todo esto se conjuga de alguna manera en lo que puede ocurrir mañana. Es cierto, quizá no es lo mismo acompañar a Cristina yendo en auto a tribunales y por detrás una movilización realmente multitudinaria, pero de todas maneras quedó muy claro que lo que molestaba era la movilización y entonces la movilización se va a hacer de esa manera. De la misma manera que Cristina sale al balcón o salía al balcón, rozagante, bailando, sonriente, es decir, todo lo contrario a como la querían ver, y generó todo lo que generó esta semana, ahora lo vamos a compartir. Entonces la marcha de mañana tiene una carga simbólica, política muy fuerte, muy importante. Y esto efectivamente va a pasar así. Después vamos a hablar con Irina Hauser sobre las condiciones, como recién lo hablamos con Juan Di Natale. No hay, por lo menos lo que nos han contado a nosotros, jueces federales y especializados además en lo penal, no hay prácticamente ningún lugar en términos de lo que regula las prisiones domiciliarias que diga lo que dijeron el tribunal que condenó a Cristina. Es decir, queda todo a libre interpretación del propio tribunal. Pero más allá de eso, es muy interesante observar también quiénes convocan, quiénes no. Vamos a hablar de la CGT en un rato. Vamos a hablar de la reunión de gobernadores del peronismo y también de
los legisladores y legisladoras de ese espacio, que acaba de ocurrir en la sede del PJ. Pero hay algo que hoy nos dijo Juan Grabois en la radio temprano, que me parece verdaderamente interesante. Le decíamos a Juan Grabois, bueno, a partir de ahora seguramente tiene que haber una suerte de búsqueda que entienda lo emocional de la política y lo positivo que eso ha sido desde que condenaron a Cristina, pero también una inteligencia muy importante en el armado político electoral, porque las elecciones son un desafío muy importante. Y presten atención a lo que contestó Juan Grabois, que por lo menos a mí me dejó pensando si es que tenía alguna idea previa. Está en la marcha, ¿no? Es un grito de corazón. La sinfonía es un sentimiento. Lo que nos ha faltado acá no es racionalidad. Hubo un exceso de racionalidad, una sobre-racionalidad. Y lo que el Movimiento Nacional Popular, lo que el peronismo le enseñó, que la sobre-racionalidad es una característica del liberalismo ilustrado de corte europeo. Nosotros acá necesitamos pasión. Sin pasión no se cambia nada. Con calculitos no se cambia nada. Con hacer cuentas de cuántos diputados y concejales vamos a meter en este contexto, donde están mutilando la democracia, no se cambia nada. Así que yo la verdad que espero que la pasión y la imaginación política que surge de la pasión y no del racionalismo abstracto, gane la pulseada. Si la ganan los racionales, los prolijitos, los que todo lo calculan, y yo creo que nos va a ir como nos viene yendo en los últimos 10 años. Me pareció muy interesante lo que planteó Juan Grabois, o lo que plantea Juan Grabois, y me remite a otra discusión que hemos compartido aquí en QR. Esa discusión sobre encontrar el perfecto formato de comunicación, por ejemplo, en una campaña, o el rol que tienen las encuestas de opinión pública para pensar la política. ¿Qué es lo que solemos criticar desde QR? Bueno, antes que la pieza perfecta, antes que el reel perfecto, que la política se convierta en ese mensaje perfecto salido de un laboratorio para tratar de llegarle segmentadamente a ciertos sectores, lo que tiene que haber antes es un mensaje político claro, una pulsión política clara. Y después vendrán, eventualmente, esa arquitectura, esos cálculos, esas tácticas. Bueno, Juan Grabois está diciendo algo parecido. Dice, lo determinante en la política es la emocionalidad. Es aquello que vincula a un sector de la sociedad con sus líderes, con sus referentes y con una misión de país, con una visión de país. Y en función de eso hay un movimiento y hay una acción política, que después necesitará una táctica, una estrategia, un mensaje, eso está claro. Pero si falta lo anterior, dice Grabois, no vamos a ningún lado y es lo que viene pasando. Es eso que se perdió. Es decir, lo que se gana, entre comillas, a partir de la condena a Cristina, en función de la movilización de un sector de la sociedad y esa coherencia, ese amalgamar lo que estaba roto, eso no se resuelve con una táctica. Eso es lo indispensable y eso acaba de ocurrir. Y eso también es lo que se puede observar o lo que se habría de observar mañana en esa movilización. Claro que hay una pregunta por el día después. ¿Y cómo se va a administrar eso? Me pareció muy interesante y para pensar. Franca, lo decimos siempre y me parece que también tenemos que hacer nosotros el ejercicio. Cuando tenemos una creencia previa y alguien dice algo y nos hace pensar, vale la pena ponerlo de manifiesto. Que vuelvan las ideas, ¿no? Alguien dice algo y nos invita a reflexionar sobre lo que antes pensábamos. Quizá nos ahorraríamos muchos problemas y muchas violencias si nos acostumbráramos un poco más a eso. Bueno, de todas maneras volvamos a lo que significó el gran símbolo político de esta semana, entre la condena a Cristina y hoy, que se hace efectiva esa condena, que es el balcón, que es Cristina en el balcón, sonriente, casi feliz, no dándole el gusto a quienes querían verla humillada y partida al medio. Por eso es que trajimos esta portada. Es ese balcón tal cual lo quiere un sector de la vida política en la Argentina y sin ninguna flor. Lo de la flor y los balcones nos remiten a Baldomero Fernández Moreno, a un poema muy conocido, 70 balcones y ninguna flor. Es un poema de 1917, Buena cosecha, por otra parte. Y nos metimos en esa poesía, en ese poema, y el primer párrafo es muy interesante, la primera estrofa, no es una estrofa, los primeros versos. 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor.
A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? Hay sectores en la Argentina que no toleran un balcón con flores, que quieren balcones grises, tapiados, que no transmitan nada, que no transmitan colores, que no emanen perfume. Y eso lo pudimos resumir en esto que van a ver a continuación, que quiero hacerles esta aclaración. Eso es de ayer. Lo que vamos a ver ahora es solo de ayer. Podríamos actualizarlo con todo lo de hoy. Y ni que hablar cuando hagamos el resumen de lo que van a ver ahora de toda esta semana. Son aquellos que quieren un balcón sin ninguna flor. Dale. Hasta que termine la condena de Cristina Kirchner, faltan 2.223 días. Ratera. 0 horas. Ladrona. 1 minuto 59 segundos. Ladronzuela. Es genial. Baile todo lo que quiera, Bandida. Atracadora. pero devuelva, señora. ¿Esto es lo que le falta a la señora Maleante. para dejar de estar presa? Pero mira, qué lindo que están los dólares. Esto lo vamos a poner en la pantalla, muy seguidito. Cleptómana. Pero devuélvala. ¿De acuerdo? Alguien dijo por ahí que al pelado le molesta que baile en el balcón. Sí, me molesta. ¿Cuál es el problema? Carterista. Descuidista. Que salva al balcón la señora todo lo que quiera. Cuatrera. Punga. Chorizas. ¿Tiene algo de malo? Que se divierta, que tuitee, Saqueadora. Vivimos democracia, no puedo decir que me molesta. que haga un programa de streaming. Bandolera. Estafadora. No me muestres el balcón. Rufián. Malhechora. Sácamelo. Ah, no, ¿por qué te molesta? Me molesta, qué sé yo. Fascinerosa. Timadora. Te dije que mientras yo esté al aire, no va el balcón. Usurpadora. Usurera. Ni el balcón ni la gente abajo. No importa cuántas veces salga al balcón para bailar, como recién. Si me llegás a mostrar eso, te juro, me levanto y me voy. ...70 balcones sin ninguna flor. Y nos fuimos a los últimos versos, que también son interesantes para cerrar nuestra apertura. Si no aman las plantas, no amarán el ave. No sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá una clave. 70 balcones y ninguna flor. Salud la barra. ¿Qué dice Martín Granowski? Hola Hernán Lecher, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va, compañero Baldomero? ¿Bien? Sí, no, por favor. Woody González, toda su idea. De ahí lo fuimos a buscar. Bueno, pero es verdad, es como si hubiera aquí una representación de vida, digamos, ¿no? En ese balcón condensado. No tenía que haber tanta vida, tenía que haber otra cosa, tenía que haber epílogo, algún tipo de cierre, algún tipo de clausura, y sin embargo eso no ocurrió. Las últimas, eso de me voy, si aparece, me parece ya un poco casi en torno, uno no sabe si es joda o es en serio. Parece grotesco, ¿no? O si Cristina le pidió que lo hiciera, eventualmente, porque cuanto más molesta, eventualmente más lo va a hacer, porque el mensaje y el sentido político está muy Yo en igual claro. te digo, Pablo, seguramente después analicemos más, pero leí varias veces la resolución de hoy de los jueces sobre las restricciones a Cristina. Digo, y si yo fuera Cristina o los militantes que están con Cristina, no me adelantaría. Porque expresamente no dice que el balcón está prohibido. No, de hecho no lo dice. O si no lo dice, entonces ¿por qué No estoy discutiendo con vos, ¿eh? Estoy discutiendo con la A realidad. ver. No discuto con vos. Cuando alguien no dice una restricción, uno no tiene por qué asumirla. No, pero la restricción viene después, porque si eso genera efectivamente, ahora lo repasamos con Irina. Cuando venga, Está bien. tal cual. Pero vos vas a poner, para mí es perverso, porque hace que este sector de la sociedad que quiere ir a cuidar a Cristina, hacer su vigilia, demostrarle su afecto, quizá dice, si yo voy a generar en el barrio algo que después puede ser excusa para que le digan a Cristina, che, usted no puede estar Pero más acá. ahí aparecen Caruso y Baldomero y van transmitiendo su poesía y dice, che, no le den pelota a esto, no hagan eso que están pensando, no se autorrestrinjan. Bueno, no y hay sé. un boca a boca fuerte. Hernán. No, cuando uno lee la decisión de la Corte y escucha a estos periodistas, como dicen en el barrio, dejaron los dedos marcados. Sí. Claro. Está claro cuál es el objetivo. Ya estaba claro. Pero viste que con el transcurrir de las horas las cosas se está haciendo o se vuelve cada vez más expresiva, más burda, más berreta. Y lo que estamos viendo es eso. Efectivamente, lo que quieren, lo que querían. Y lo que quieren es que Cristina no tenga ningún rol en la política. Es decir, que no pueda salir al balcón. Yo me imaginaba, veía la tapia, ¿no? Digo, si rompemos 2 ladrillitos, ¿vale o no vale? Claro. Claro. Empezás a pensar cualquier estupidez en el marco de lo que
pretenden que suceda, que es efectivamente que Cristina no pueda hacer la referencia, la voz de la oposición, de los sectores opositores a este gobierno. Ese fue siempre el objetivo, fue el objetivo que está expresado en la sentencia, fue el objetivo que está expresado en lo que se publicó hoy, digamos, en la forma de ejecución de esa sentencia, y está expresado en estos medios. Había algunos medios de comunicación que socaleaban, no puede salir al balcón. Exacto, es decir, claro. interpretaban, Tal cual. una norma que efectivamente no dice eso, pero que comparto con Pablo, que tiene un efecto o tiene un objetivo disciplinador. Como lo fue el fallo, todo esto también tiene un objetivo disciplinador, es decir, y no te metas con la justicia porque mirá que podemos hacer cosas. Ya vamos a repasar el fallo, insisto, con Irina, pero Hernández dice algo que me parece interesante. Sin dudas que con balcón, sin balcón, con gente en la puerta, sin gente en la puerta, Cristina va a tener un rol preponderante en el armado político, ¿no? En la estrategia, etcétera, etcétera. Ahora, vuelvo a lo que decía Grabois, que me parece muy interesante para analizar. Una cosa es en el laboratorio político y otra cosa es que se pueda alimentar permanentemente esa emocionalidad de un sector de la población con su líder. Ahí me parece que van a intentar hacer mella y hay que ver cómo se subsana. Después está la imaginación política de los dirigentes, pero también de la sociedad, ¿no? Yo y agrego una cosa. Hay una cuestión absolutamente perversa, en el sentido de que la satisfacción que buscaban era ver a Cristina sometida. No soportan, lo dijimos acá el primer día, no soportan que Cristina baile en el balcón, no lo pueden entender. No hay forma de que entiendan que luego de todo lo que le hicieron efectivamente, que es, imaginaban buena parte de los medios de comunicación, evidentemente un sector de la justicia y una buena parte de la política, que Cristina tendría que estar arrodillada llorando, no sometida frente a eso. Yo no quiero romantizar la condena, porque es muy bravo. Son 6 años de prisión y es inhabilitación perpetua para ejercer cargos. Insisto, no quiero romantizar eso, pero de alguna manera el poder permanente en la Argentina, a quienes entendemos que es muy amañada la condena y que toda la estructura del Poder Judicial deja mucho que desear, está muy lejos de hacer justicia, la señala, dice, eso es lo que me molesta. Entonces, de alguna forma le pone una cucarda y le dice, esta es la representación de todo lo que va en contra de nuestros intereses. Yo te interpreto a vos, no estás romantizando. Estás haciendo análisis político, no estás romantizando nada, vos perdoname. No estás romantizando. Quizá quien dice, con cuánto entusiasmo se recibe una condena, la verdad que es Pablo, pensemos este escenario. Pensá que Cristina, supongamos, hace 3 años atrás, se encerraba en su departamento, cerraba el balcón y no aparecía más. ¿Había condena? Probablemente no. No, claro. El problema era que Cristina decidió otra cosa. Levantan una piedra y aparecía Cristina claro, si estaba tapiado el departamento y ella estaba del lado de adentro, no había razones para juzgarla, no había razones para que viéramos a los periodistas hacer eso. El problema es que Cristina no se disciplina. Claro. Bueno, nos vamos a meter, tenemos varios momentos en el programa para analizar la jornada y lo que vendrá. Pero claro, la marcha de mañana, la movilización de mañana a Plaza de Mayo se lleva todas las luces. Hay, como decíamos en la apertura, todos los sectores están mirando a ver de qué se trata. Cuál es el músculo político que emerge de esa movilización. Y está con nosotros hoy, a mí me alegra que esté con nosotros para esta noche, que es una noche evidentemente especial en la previa de esa movilización. Daniel El Tano Catalano es el secretario general de ATE Capital y además es secretario, tiene un rol importante en la CTA. ¿Por qué digo esto? Porque en los momentos en que se decía, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, y le gatillan en la cabeza, en la puerta de su casa, en Recoleta, allí había iniciativas de movilización que no se terminaban de concretar. Incluso me consta que había indicación de no hacer esas movilizaciones. Y el Tano Catalano estaba en la calle. Su hábitat natural, ese es el lugar donde entiende que la política transforma. Y entonces me parece que para analizar lo que puede ser mañana, que esté hoy aquí, por lo menos a mí me parece sumamente valioso. Hola, Tano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Ayúdanos a entender la importancia que tiene la movilización de mañana. Antes te pregunto algo muy operativo. No sale de San José y Humberto Primo. Moviliza Plaza de Mayo, pero no hay una convocatoria para partir desde la casa de Cristina, ¿o sí? Hay convocatorias para salir de todos lados. Nosotros salimos de la esquina de la casa de Cristina. Ah, ustedes sí. A una cuadra. Sí, que es inevitable.
nosotros vivimos a una cuadra de la casa de ella, así que Claro. elegimos concentrarnos en la puerta de nuestro gremio. A Secaspi le pasa exactamente lo mismo, está a media cuadra, así que en nuestro barrio, en nuestra identidad, en nuestro lugar, vamos a partir de ahí, pero va a haber muchísimos puntos de partida, porque la reconfiguración de lo que íbamos a hacer mañana, lo que se va reconfigurando hoy a última hora, nos obliga también a repensar la calle y ver de qué manera la vamos a ir ocupando. Así que mañana va a ser una jornada histórica, enorme. Vamos a ir a esa plaza, que es nuestra plaza, la plaza que es testigo de grandes gestas históricas, de grandes luchas, de grandes derrotas, pero también de grandes victorias. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué significa que no se realice el acompañamiento a Cristina hacia los tribunales de Comodoro Pi? Bueno, es una victoria. Nosotros no queríamos el verdugueo, ¿no? O sea, hay una parte... Primero entendamos que Cristina está presa, que Cristina es inocente, que es una presa política, que hay que empezar a discutir la inocencia de Cristina, que ahora se va a discutir en los organismos internacionales para después poder pedir una revisión. Estamos convencidos de eso. Hay que instalar ese debate socialmente, porque además necesitamos que esto sea parte de cómo uno va avanzando. Cristina no terminó absolutamente nada, se inicia otro proceso. Fíjate que hay que revisar cómo es el fallo de la justicia, pero hay como bastantes dificultades para poder visitarla, han puesto bastantes requerimientos como para poder alejarlos del mundo de la política. No va a perder la centralidad, es Cristina, nosotros además elegimos que no perder la centralidad. No vamos a elegir otra autoridad del partido, ella es nuestra autoridad. O sea que por más que la justicia nos quiere imponer determinadas cuestiones, nosotros también nos declaramos estado de rebeldía y no vamos a aceptar lo que ellos nos van imponiendo, y eso va a ir reconfigurando todo un nuevo escenario. Mañana es un día importante, va a ser un antes y un después, no solo por la plaza, sino porque me parece que este vínculo que se terminó de fortalecer en todos estos 7 días se va a materializar mañana, ¿no? Hay algo que, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de pasar, pero la gente va corriendo cuando ella sale al balcón, corre para verla, no corre para escucharla, corre para verla. Ves que la gente rompe en llantos, compañeros que van con el título universitario diciéndole soy hijo obrero, me recibí porque hubo una universidad pública a la que yo pude ir. Hay algo ahí que se forjó en estos últimos días que no lo teníamos. Yo en eso coincido con Juan Graboy. Hay algo ahí vincular que se rearmó, que quizás sea indestructible, ¿no? Y que eso no lo tiene nadie, lo tiene ella. Pero no lo tiene nadie, lo tiene ella. Por eso también estamos en este momento. Tano, hubo en los últimos días, producto de esto que veíamos en buena medida de algunos periodistas y demás, algunos hechos donde militantes fueron con pancartas, escribieron en las puertas de algunos medios de comunicación, y hoy, más temprano, el presidente Milei retuiteaba a Spert que hubo gente que fue a su casa. ¿Qué pensás al respecto? Creo que son patrones que se van a ir repitiendo, pero por una cuestión también de autodefensa. Nosotros estamos en una etapa en donde se trata de naturalizar que vos tenés que ser un jubilado y vivir con la mínima de 285.000 mangos, comer una vez por día y en un comedor comunitario. Y esa condena que hace el Poder Ejecutivo sobre la comunidad es algo que quizás para ellos esté bien. Que haya 1,5 millones de pibes que coman una vez por día, para ellos quizás está bien. Que el sector público hoy desaparezca y vos no tengas hospitales públicos que puedan estar a la altura de lo que requiere la comunidad, quizás para ellos esté bien. Que se hayan muerto 150 personas sin los medicamentos oncológicos porque el Estado los retira, quizás para ellos esté bien. Ahora, ¿cuál es la violencia? La violencia es ser un paciente oncológico que dependía del medicamento del Estado y que el Estado te lo retire y te deja morir, o que vos pintes una pared. ¿Dónde está la violencia? La violencia está en un presidente con una motosierra diciendo que nos van a desaparecer a todos y que somos todos unos zurdos de mierda, que tenemos que dejar de existir, o que le pinten a Fantino un grafiti. La verdad, discutamos qué es violencia. Discutamos de verdad qué es violencia, pongámonos de acuerdo y hagamos un gran pacto social para que no haya violencia. Ninguna violencia. Porque la violencia política la que estamos viviendo, la violencia represiva de que hayan cagado a palo a un jubilado, a un cura, a una nena de 10 años, y que eso no sea parte de la violencia que hay que combatir, estamos en un problema social, discutámoslo.
que ahora estén preocupados porque sabemos dónde trabajan, dónde viven. Siempre supimos dónde trabajan y dónde viven. Como ellos también saben dónde trabajamos nosotros, dónde vivimos y dónde nos pegan y desde dónde nos despiden. Es el juego donde estamos todos parados. Ahora, que no se victimicen. La víctima son los millones de compatriotas que hoy están privados de poder morfar. Ahí es donde nosotros tenemos que poner el acento. Pero además no hay agresión física en estos casos. No, pero por eso digo, Por otra parte. discutamos qué violencia. De verdad, agarremos las tapas de los diarios y veamos qué violencia. Veamos cuál es el nivel de daño que está padeciendo la sociedad. Pero ese es casi un elemento indicial muy importante para saber en qué momento está la batalla cultural, digamos, ¿no? Bueno, por eso me parece que si ellos quieren repensar y rediscutir, creo que la sociedad está dispuesta, ¿eh? Porque nosotros no nos entra una más. No es que es algo simple de transitar. Entonces, discutamos Pero de sí que verdad hay a un fondo. límite ya en esto. Me parece Es que eso. sí, por eso... ¿Y es social el límite, Tano? Y fíjate que cuando la política y los sindicatos no estuvimos a la altura, salieron los hinchas de los clubes a bancar a los jubilados. Dijeron, che, el límite es este. Ustedes se fueron a la mierda, ahora salimos nosotros. Pusieron un límite, después no pudieron volver, pero el límite está y sabemos que pueden volver cuando ellos decidan que pueden volver. Porque también eligen en qué momento volver. Entonces, me parece que ya está todo muy hablado, está todo muy pensado, por eso hoy sale este decreto en donde le da autoridad a la policía para requisar, para detenerte de acuerdo a tu portación de cara, a sacarte el documento de identidad, dejarte 10 horas en un estado de dependencia para que ellos puedan analizar algo de vos. Me parece que empiezan a cambiar las reglas del juego porque ellos generaron toda una situación de vida en donde a vos te dejan un margen cada vez más chico para poder protestar, para poder transitar, para poder defenderte. Y lejos de decir, bueno, vamos a invertir en laburo, vamos a invertir en que vos tengas de alguna manera resuelta tu vida cotidiana, no, buscan de qué manera acorralarte cada vez más. ¿Cómo se ensancha ese margen políticamente? Bueno, ojalá que sea el momento de que eso suceda, ¿no? Uno también pone como esa expectativa. Hoy tenemos una urgencia que es que Cristina está presa. Y Cristina está presa, entre otras cosas, porque quizás no pudimos nosotros interpretar colectivamente desde el peronismo cómo generar las herramientas para que no esté presa. No somos los responsables, el responsable es Macri, la Corte Suprema, Javier Milei, los grupos hegemónicos de comunicación que han trabajado incansablemente para que esto pase, los mercados que la ven a Cristina como el enemigo a vencer, la única persona que dijo que podía resolver el quilombo de la deuda, que estaba discutiendo, no hay otro dirigente político que lo diga. Ahora, ella dice, yo sé cómo resolver el tema de la deuda, me pongo como candidata y termina presa. Me agarro de algo que dijiste, algo así como que cierta, no sé si inacción, pero cierto errores políticos condujeron de alguna manera a que Cristina esté presa. ¿Habría que haber valorado un poco mejor lo que significaba el encarcelamiento de Milagro Sala? Bueno, sí. ¿Debería haber habido otra reacción? Milagro Sala, Amado Vudú, Julio Devido, Fernando Esteche, la verdad que Jaime, fueron muchos los presos políticos del gobierno de Mauricio Macri. Quizás nuestro espacio no tuvo la valentía porque era piantavoto. Nosotros nos recorrimos todas las cárceles del país. La verdad que la historia de vida de nuestros compañeros que fueron privados de la libertad con causas armadas fue realmente cruel. Nosotros la vimos a Milagro Sala en un estado totalmente complicado en Alto Comedero, después de haber sido, en ese momento nosotros dijimos torturada, y fue torturada por la policía de Jujuy, donde le ponían guita a las presas para que la lastimen, para que los hostiguen, Milagro haciendo huelgas de hambre. Hubo como cierto mirar hacia otro lado en un ensayo, ¿no? Que además Milagro Sala va presa, meten en cana a la mayoría de sus compañeros, rompen todas las cooperativas, secuestran las viviendas, rompen las fábricas, sacan los centros de formación. Como que cuando uno habla de expropiación, ¿no? Ahí hubo expropiación sobre todo lo que eran las conquistas populares. No, y quiebra el espinazo de lo que significaba la acción. Sí, pero viste como no más visible sobre los sectores populares. Hay violación de la propiedad privada en ese caso. Totalmente, Es eso, claro. pero la comunidad, como era una aborigen, Claro. una colla, una mina, lo podían hacer. ¿No? Vos podés expropiarle todo a una persona. Y quedaba en esas lejos de Buenos condiciones. Aires, ¿no? Claro, andá Vicentín, se horrorizaron todo. Bueno, liberaron a todos los que estaban detenidos ahora, ¿no? Bueno, pero estas porque horas. son Vicentín. La flaca ahora está en el hospital porque tuvo una descompensación. Es una compañera que va para 10 años de presa. Ujú.
hay que revisar, tenemos que revisar. Tano, aparece un desafío que es tratar de hilvanar todas las protestas y todos los sectores que estaban saliendo a la calle, que lograron hacer una única movilización, es decir, entendiendo que había un común denominador, que eran las políticas de ajuste de Milei. La condena efectivamente a Cristina, que revitaliza de alguna manera a este sector de la vida política en la Argentina. Y por delante, como el desafío de que todo eso se conjugue en una buena estrategia electoral, una mejor convivencia de las diferencias de todos estos sectores, que había sido imposible por lo menos hasta ahora. ¿Vos ves que hay, en las reuniones en las que participaste, ves madurez como para eso o se verá? Se verá. A mí me parece que hay un acuerdo que no debería de romperse mañana, se verá, pero yo soy una de las personas que cree que los momentos electorales son importantes en la vida del pueblo, pero mucho más importante es saber hacia dónde vamos, ¿no? Porque vos podés tener mayorías, pero si no sabes a dónde vas, esa mayoría no te sirven para nada. Lo que hay que discutir es qué país queremos. Y lo que hay que discutir es cuál es el enemigo. Si Milei gana las elecciones, ya avisó lo que viene, digamos, ¿no? Además del mensaje político. Milei avisó y el pueblo verá cómo lo resuelve. Lo que creo que es muy difícil pensar que la única estrategia que nosotros podemos anteponer a Milei es parlamentaria. Yo creo que la estrategia para derrotar a Milei es en la calle, es con organización popular, es con grandes acuerdos, pero lo que tenemos que saber es hacia dónde vamos. Entonces, vos tenés que poder identificar el enemigo. Cuando vos identificás el enemigo y todos nos damos cuenta que ese es el enemigo te ordena. Entonces, hoy lo que no sé si está tan claro es sobre qué tenemos que pelear. Entonces, si vos decís, bueno, nosotros tenemos que derrotar a Milei, pero Milei en realidad son los grupos hegemónicos de comunicación, pero en realidad es una Corte Suprema adicta a un espacio que, bueno, hay tantas cosas para revisar. Determinemos dónde está el factor de conflicto, pensemos cómo lo podemos derrotar, y en base a eso después armar la lista que vos querés. No importa la lista, lo que importa es que vos sepas qué es lo que tenés que derrotar y qué es lo que tenés que hacer cuando ganás, porque cuando nosotros ganemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a industrializar? ¿Vamos a recuperar qué? ¿Qué es lo que tenemos pensado hacer? ¿Vamos a ir al territorio? ¿Vamos a empezar a tener una política pública sobre toda nuestra comunidad? O sea, lo que tenemos que discutir es cómo nosotros vamos a avanzar sobre la sociedad para que la sociedad diga, es este proyecto de país el que yo quiero. Yo quiero fábrica, quiero industria, quiero laburo genuino. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? A mí me parece que hay que discutir. Tenemos que discutir con la comunidad que la obra pública es necesaria y la tiene que hacer el Estado. Y que la obra pública no es una mala palabra. Que la obra pública sí, genera... las diferencias no parecían ser programáticas eventualmente hasta acá, ¿no? Hasta acá no, pero bueno, ahora todo es una gran diferencia, porque no tenemos nada. Nos despojaron de todo. Entonces hay que repensar el país que queremos y cómo lo vamos a hacer. Martín. Vos arrancaste diciendo que mañana salen de la esquina de Lo Cristina porque están en el barrio. ¿Hay toda una mitología o no? No sé. Contame vos, en todo caso, cuál es el pulso que vos tenés del barrio de San José 1111, porque el otro día mostramos aquí inclusive una nota de Clarín que decía que hasta las propiedades se estaban revaluando porque había más seguridad. Comuna 1 es, ¿no? Sí, es la comuna, yo el otro día lo compartía, en la comuna 1 hay 1.500 personas viviendo en situación de calle, en la comuna 1 vos tenés la base de la UTEP donde le dan de comer 3 veces por semana a 7.000 personas diarias. ¿Sabes lo que es dar 7.000 viandas? Es una locura. Es una zona donde el trabajo sexual es parte del cotidiano de supervivencia de muchas compañeras y compañeros que tienen como estrategia de vida la venta de falopa, que está arreglada con la policía. Entonces, que Cristina esté en el barrio, la verdad que no es un problema. Cristina está en el barrio y se activó la economía del barrio, hay seguridad. No, yo digo en serio, por eso es mito, por eso te preguntaba si es mito o no. ¿Cómo? Abrió un comercio enfrente. Sí, claro. Se está creando un mito urbano, digo, de lo negativo. No, lo positivo, porque de que yo digo, no hablo de lo tuyo, obviamente. Pero además piensen que ahora todo el barrio quiere estacionar cerca de la casa de Cristina porque hay seguridad ahí, entonces no tiene miedo que le rompa la ventana del auto, le rompa los estéreos, porque hay un abandono en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la verdad que quienes vivimos en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires vivimos con este problema y es un cotidiano. La zona de Constitución, la zona de Montserrat, es una zona que está en una situación de mucha vulnerabilidad, mucha marginalidad. No hay una política pública, no hay presencia. Está tuburizada en parte, claro. Pasan a la madrugada, mojan a la gente que está en situación de calle, le roban absolutamente todo, le rompen todo, le pegan a la gente que está en situación de calle, persiguen a los vendedores ambulantes, le secuestran las mercaderías.
es muy difícil ser pobre en la ciudad de Buenos Aires con un Jorge Macri que es muy violento y muy agresivo, que quiere copiar lo peor del gobierno de Javier Milei, lo hace. No es un problema para nosotros que esté Cristina, estamos muy felices de que Cristina esté en el barrio, estamos muy tristes de que esté presa, por lo que queremos trabajar también por su libertad. Bueno, ya seguimos hablando con Daniel Catalano, secretario general de ATE y además uno de los referentes de la CTA. Hay otra central sindical que hoy fue protagonista, tenía que ir a una reunión al Partido Justicialista Nacional, se suspendió esa reunión. Ahora vamos a hablar con Jorge Duarte, que es periodista político especializado en temas gremiales y sindicales, pero quiero que compartamos el comunicado de la CGT que se difundió después de esta suspensión, manifestación de acompañamiento a la compañera Cristina Fernández de Kirchner con motivo de la notificación de la sentencia. Se ha dispuesto la realización de una concentración popular que manifiesta el repudio a una decisión injusta, parcial y arbitraria. Los trabajadores y trabajadoras estaremos al lado de nuestra compañera injustamente condenada. La CGT convoca por convicción, pertenencia y solidaridad a todos los gremios y trabajadores que quieran sumarse a la concentración para dar testimonio y acompañamiento. Paralo ahí. Son cosas que me hacen ruido a mí. A los trabajadores que quieran sumarse. Conducir un movimiento como la CGT es, los trabajadores, vamos ahí, estaremos ahí. Que quieran sumarse, ya me suena como medio... Volvamos al documento, un segundo nada más. Aquellos sindicatos que hayan dispuesto acciones sindicales para manifestarse quedan liberados para realizar todas las medidas que estimen conducentes, un paro, en función de cada una de las actividades que representan. De vuelta, quedan liberados. La CGT le dice a los gremios que quedan liberados y que si no quedaran liberados los gremios no irían al paro. Me llama mucho la atención este comunicado. Tipo libertad de acción, ¿no? Me suena... no a poco convencido, digamos, por alguna razón, pero es mi lectura, ojo. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pablo Caruso y todo el equipo de QR con Daniel Tano Catalano, te saludamos también. ¿Cómo estás? ¿Qué hacen? ¿Cómo andan? Gracias, Jorge, por este rato. A ver, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué no hubo reunión de la CGT en el PJ? Mira, Pablito, venía raro el tema, ¿te acordás? O si no te acordás, te lo recuerdo, se tenían que reunir el jueves pasado. Sí. Finalmente la CGT y el PJ no se pusieron de acuerdo en algunas cuestiones operativas y lo pasaron para hoy. Hoy, en la previa de lo que iba a ser la reunión a las 3 de la tarde, a la 1 se juntaron en la sede de FATSA, del gremio de Sanidad. Ahí fueron Héctor Daer y Argüello. Hicieron la previa. Claro, dos de los triunviros, no fue el Barrio Novismo, o sea, no estuvo Acuña ni ningún representante del Barrio Novismo. Sí fue Hugo Moyano, fueron otros como Lingeri, fue Plaini, fue Piumato. Bueno, en definitiva hicieron una especie de mesa chica y definieron cuál era la postura de la CGT para ir a dialogar con el PJ en torno a la movilización. Todavía no se sabía a esa hora si iba a ser a Comodoro Pi o finalmente a Plaza de Mayo, como se sabe a esta hora. Pero en la práctica resolvieron no ir directamente a la reunión del PJ. Si vos le preguntabas, te decían que no estaban las condiciones dadas y una serie de eufemismos que tenían que ver con la decisión esta de la CGT de dar libertad de acción, que en la práctica no es nada, porque los sindicatos obviamente que tienen libertad de acción para hacer las acciones que le parezcan correspondientes en cada evento. De compromiso sacaron un comunicado. De hecho, es el primer pronunciamiento que hace la CGT desde que se conoce la prisión de Cristina. El anterior lo habían hecho diciendo que la democracia estaba en peligro si salía la condena. Finalmente la condenaron. Buen dato. Nada durante este es el 6 primer días. documento desde el martes pasado cuando se conoció la condena, cuando se firmó la condena. Claro, porque sacaron uno que decía que la democracia estaba en peligro antes de que se conozca la condena, después no se volvieron a pronunciar. Y en la práctica lo que muestra, me parece, Pablo, es la falta de proyecto político que hay de fondo en la CGT, donde hay tantas tribus, por decirlo de alguna manera, que es prácticamente imposible ponerse de acuerdo en cualquier decisión. Hay una porción de sindicatos que ya había convocado y ya de todas maneras va a estar presente mañana. Hay una porción que no tiene intención de ir ni tuvo intención de ir en ningún momento, por caso del Barrio Novismo, que de hecho ni fue a la reunión, no estuvo ni Acuña ni ninguno de los sindicatos que están nucleados en el Barrio Novismo, y una serie de sindicatos que están oscilando entre una y otra postura. Mira, para hacerte un raconto, si hacemos rápidamente lo que pasó, en el último paro general de la CGT costó tanto la decisión que terminó con la determinación de Héctor Daer de no renovar su conducción como triunviro de la CGT. El anterior, cuando se discutió un paro general, terminó con la renuncia de Pablo Moyano.
Bueno, me parece que esto tiene que ver con lo traumático que resulta cada vez que la CGT tiene que tomar alguna determinación. Hacemos un punto ahí, Jorge. Te quiero preguntar, Tano, ¿qué mirada tenés sobre esto que cuenta Jorge y lo que decidió la CGT? No, a ver, coincido. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy en otra central obrera, entonces tenemos como otra práctica totalmente distinta. Que de hecho se escindió de la CGT en su momento. Nos fuimos por alguna de estas cosas. Por alguna de estas cosas, entonces, en los 90 era insoportable estar lo que fue la entrega del Estado y la complacencia que había frente al menemismo. Hoy no es ese el mismo escenario, es una CGT que viene con dificultades, pero viene poniéndole límites de alguna manera a Javier Milei. El inicio del gobierno de Milei lo encontró con un paro general, con una movilización, después pasaron cosas. Creo que hoy es un error no convocar un paro general, no convocar un plan de lucha. Yo creo que es no defender la democracia. Creo que el ser más complaciente frente a la posición de Barrio Nuevo para que no se enoje es no ser complaciente con aquellos sindicatos más combativos que se le están recontrajugando y que necesitan el paraguas de la CGT para avanzar. Que pero no ¿por qué no se la juegan? ¿Por qué no son más? ¿Por qué no se comprometen más? ¿Tiene que ver con estrategia de negociación con el gobierno o es alguna rivalidad con Cristina? Quizás hay las dos cosas y quizás haya más que uno no pueda conocer. Ojalá mañana el laburante salga, ¿no? Si vos agarrás el pliego del 17 de octubre, la CGT convocó para el 18 y no pedía por la libertad de Perón, pedía por la libertad de todos los presos políticos dentro de un pliego que era mucho más amplio. El 17 de octubre se hizo igual. Claro, ahí tenía sindicatos que organizaron. Ahí tenés que... Lo de la carne. Sí. Claro. Entonces, más allá bueno, de la CGT. hay experiencias previas en donde después se fue acomodando, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa mañana con el trabajador. Quizás mañana es otra página de la historia en donde el sindicalismo no está a la altura de lo que el laburante necesita o va a hacer. Jorge, la última. ¿Cuáles son los gremios, o por lo menos los más gruesos, que van a movilizar mañana? Que traccionan, que más traccionan. Hay, como decía el Tano, las dos vertientes de la CTA se juntan mañana, van a movilizar también, por ejemplo, por caso, la UOM, el ESMATA, la bancaria, una serie de sindicatos como los judiciales, los estatales. Yo creo que va a ser, a pesar de todo, una movilización muy importante, con un aporte importante sindical, que está claro que si hubiese tenido el respaldo de un cese de tareas para que la gente pueda salir del trabajo, iba a ser un poco más multitudinaria todavía. ¿Camioneros qué hace? Porque me confundo con lo que dice Argüello y lo que dice Pablo Moyano. Mira, muy curioso, Pablo estuvo en la casa de Cristina y cuando le preguntaron qué iba a pasar, dijo que era obvio que iban a marchar. Hoy a la mañana Camioneros no tenía nada preparado para mañana. De hecho, Argüello y Moyano estuvieron entre quienes decidieron, el propio Moyano en persona, Hugo, estuvo entre quienes decidieron no ir al PJ al mediodía. Yo creo que van a terminar marchando mañana con una columna más bien de compromiso o simbólica que otra cuestión, porque si hubiese querido movilizar como suele movilizar camioneros o como solía movilizar camioneros, tienen un poco más de preparativos y un poco más de logística. Y yo le agregaría un dato más a lo que dice el Tano. Me parece que el derrotero de muchos sindicatos, fundamentalmente en los últimos años, y especialmente en el último año y medio, con una presión muy importante sobre los puestos de trabajo, por la pérdida de empleo y por la pérdida salarial, hace que haya una crisis de representación en algunos gremios que les incomoda un poco más tomar una decisión. Si vos no tenés mucha ascendencia sobre los trabajadores que representás y además tienen sueldos donde llegar a fin de mes se hace muy difícil, en algunos casos imposible, pedirle que vayan a un paro donde probablemente les descuenten el día es complejo, ¿no? Entonces, me parece que hay que sumar un factor más en la discusión. Jorge, gracias. Un gran abrazo. Abrazo, amigos. Chau. Tano, lo último. Pensando que quizá hay alguien que dice, bueno, listo, ya está, lo de Cristina ya se resolvió, quizá no hay que acompañarla, no era tan necesaria movilización. ¿Qué le decís? No se resolvió absolutamente nada. Cristina es una presa política, es inocente, es la presidenta del partido, tenemos que discutir por su libertad y tenemos que discutir sobre el proyecto político que ella encabeza, porque además es la persona que sabe de qué manera resolver los problemas que hoy nos están agobiando. Así que, lejos de eso, se inicia una nueva etapa en Argentina, que habrá que acomodar el cuerpo, que habrá muchos incómodos, que no pasa todo por lo electoral, así que ojalá que estemos a la altura de poder discutir un proyecto político. Gracias, Tano, por haber venido. Gracias a ustedes.
Me voy a quedar con Irina porque vamos a meternos en los detalles de lo que resolvió el tribunal que condenó a Cristina sobre las condiciones de esa detención domiciliaria. Iri, lo primero que hay que decir es que concede la domiciliaria, porque había presiones para que eso no ocurriera. Sí, es lo primero que hay que claro. decir. Efectivamente es una prisión domiciliaria. Aún así hay medios que se ve que no les alcanza y que plantean que el tribunal tuvo una posición intermedia. Perdón, Iri, tenemos que acomodar algo de tu micrófono, así después no repetimos. Bueno. Vamos a compartir a Axel Kicillof manifestándose en función también de la movilización de mañana y el acompañamiento a Cristina. Dale. Estuvieron intendentes, movimiento obrero, movimiento empresarial, rectores, universidades, científicos, artistas, también de congregaciones. La verdad que fue una especie de plenario, primero para ponernos de acuerdo sobre la marcha de mañana, que va a haber un acompañamiento y una columna del MDF, y después, obviamente, cuestiones organizativas, ya pensando más allá de esta coyuntura tan difícil. Nos enterábamos mientras estábamos acá de cómo sigue el partido judicial buscando no solo proscribir, condenar, sino, si es posible, humillar y a través de Cristina todo el campo popular, disciplinar a la dirigencia. Bueno, acá claramente reafirmando la postura, reafirmando las ideas, reafirmando el compromiso. Bien, allí estaba Axel Kicillof también convocando a la movilización de mañana, el respaldo a Cristina y, por supuesto, interrogantes sobre cómo van a dirimirse las aún permanentes diferencias que hay entre distintos sectores de este espacio. Ese es el post-miércoles, el jueves, digamos, ¿no? Son preguntas para el jueves y lo que resta. Bueno, Irina, ahora sí, decíamos, importante, se concede la domiciliaria. Los fiscales habían pedido que fuera cárcel común. Sí, lo pidieron hoy mismo y hoy mismo el tribunal rechazó esa posibilidad. Lo que sí conceden la domiciliaria por razones de seguridad estrictamente. Ese es el razonamiento. Incluso sí. Te digo que, siguiendo el tono de la Corte, son bastante duros con la defensa de Cristina. No demostró tal cosa, ¿no? Siguen exactamente la misma línea. Lo que te diría que la clave de esta resolución, por supuesto hay que subrayar que tiene la prisión domiciliaria, pero las restricciones son totalmente atípicas, son restricciones que no se ven habitualmente en una prisión domiciliaria y es lo que hace pensar, lo que hace suponer que en realidad esta resolución es como una especie de reiteración de la proscripción, tal como está planteada, ¿no? Si querés vamos a ir viendo cuáles son las pautas que estableció el tribunal. A ver, el punto A, deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar, salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor, que deberá justificar debidamente. Bueno, esto sí puede, ¿en qué condición podrá salir? Deberá sí, pero espera. Sí, dale, respecto de eso. Sí. A todos los represores que están detenidos, no a todos, pero a unos cuantos los dejan salir, a dar una vuelta, a ir al supermercado cuando hay ofertas, a festejar Navidad y Año Nuevo con la familia. A uno le han dado, a Jaime Smart le dieron un mes de vacaciones en Bariloche con la familia. Ojo, esto parece lo que acabamos... Parece una obviedad, pero no lo es. No, no lo es. Y lo que te digo es, en caso de crímenes gravísimos, como los delitos de lesa humanidad, personas condenadas a perpetua, no se les establece no se les presenta la domiciliaria de esta manera. No podés salir ni te podés asomar a la puerta. Sigamos ahora si querés, pero quería aclarar eso. Está muy bien. B. Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. Significante vacío, diría la CLO, ¿no? Bueno, sobre la esto. Traducción de esto es señora no salga al balcón, ¿no? Más o menos. Pero no es que no puede salir al balcón. Bueno. Es hacer la prueba y vemos, ¿no? Claro, probar salir al balcón a ver qué te pasa. Claro. Bueno, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner va a pedir una aclaración respecto de esta frase que es tan ambigua y tan amplia y tan abierta. Van a cuestionar todo, van a presentar lo que se llama un recurso de reposición, pero en este caso en particular van a pedir que se aclare de qué están hablando. Porque ¿qué? ¿Asoma una mano por la ventana y está perturbando la tranquilidad del barrio? O sea, no...
Bueno, esta es la clave donde yo veo que hay una suerte de una mezcla de intento de limitarle su actividad política y su relación con la gente, claro. ¿no? Esta es la cuestión. Ahora, eventualmente, si esto quedara así, ¿quién lo evalúa? Esto que hizo la es una doctora. gran pregunta. Bueno, si la defensa de Cristina va a apelar esto porque el tribunal no recula en nada, digamos, esto va a la Cámara de Casación, a la misma sala que confirmó la condena Mariano Boriski, Gustavo Hornos y Diego Barretaveña. Casi es para decir, no, está bien, dejá ver si la empeoramos, digamos. Y, viste, te da un poco de sensación de que puede empeorar. Mariano Boriski y Gustavo Hornos eran los visitantes frecuentes de Mauricio Macri, cuyo gobierno fue denunciante en esta causa. Yo insisto que hay que repetir esa cuestión. La Dirección Nacional de Vialidad, ¿no? En su segunda etapa, en la parte que entró por segunda vez. Con Iguacel, que anda comprando pozos petroleros. Sí, exactamente. Fue Iguacel porque es ahorrativo. Porque supo ahorrar. En esta decisión del tribunal, hoy algunos tuiteaban y demás que Cristina se convierta en una streamer en su departamento. Claro. Respecto de eso, de comunicar hacia afuera, saquemos el balcón por un segundo. No dijeron nada. Nada. No dicen nada y en general, en los casos de domiciliaria, no hay restricciones. Para ese tipo de cuestiones. Ni para usar las redes, ni para tuitear. Está bien, pero en lo general, ese punto 2... Te entra cualquier cosa ahí, por eso ellos piden las prescripciones. ¿Pero suele aparecer? No, por eso estoy diciendo que todo esto que se le planteó a ella es atípico, es arbitrario, ¿no? No aparece en otras resoluciones sobre detenciones domiciliarias. Hay más que tenemos para mostrar, porque no fue la única restricción que puso el tribunal. A ver si las tenemos. Dale. Vamos al punto C. En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial. Es decir, que todos los demás sí, claro, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda persona que no esté incluida en este listado. Ese es el punto, que no va a tener visitas libres, Cristina, como sí suele ocurrir en las detenciones domiciliarias, que te pueden ir a ver. Lo que va a pasar acá... Esta condición es una condición carcelaria, no domiciliaria. Es una condición carcelaria, exactamente. Es como cuando vos estás en un penal y tenés que pedirle permiso al tribunal y en ese caso al servicio penitenciario para que te habiliten el ingreso. Acá le tenés que pedir permiso al tribunal y hay un órgano. Está bien, pero al servicio penitenciario en una cárcel no tenés que pedirle, vos te anotás y por supuesto hay otra dinámica. No, lo evalúa el tribunal. Lo evalúa el tribunal. ¿En un servicio penitenciario? ¿En una cárcel? El pedido se lo tenés que hacer al juez de ejecución. Si vos querés ir a ver a alguien... ¿Estamos hablando del caso de Cristina? No, en una cárcel. ¿En una cárcel? Te anotás en una lista y por vas. eso, pero en la domiciliaria normalmente no. Lo que está diciendo Irina es que en este caso sí, con lo cual la situación se asemeja a una carcelaria en esta parte. O es más restrictiva, perdóname, igual para las visitas te tienen que dar permiso. Para visitar a cualquiera en una cárcel, ¿te tienen que dar permiso? ¿El tribunal o el servicio penitenciario? En general son ambos. Bueno. ¿Sí? O sea, es como si estuviese en una prisión. Sí, acá no interviene el servicio penitenciario, hay un órgano que depende del Poder Judicial que va a intervenir. Y veamos la otra cuestión, que es la que utilizan además muchos para titular hoy. O sea, que es, te interrumpo. El tribunal va a definir con quién se puede reunir, por ejemplo, las reuniones políticas que pueda tener Cristina. Exactamente. Vaya si el objetivo es que no discuta. Es una nueva forma de proscripción. Claro. Porque tenés a un tribunal interviniendo en su... ¿Qué tiene Cristina? ¿Vida política? Vamos. Sí. ¿Qué es lo que importa acá? Bueno, en todo caso, si querés como mínimo molestar, vamos a ponerlo que Mayán no vaya, te va a decir. Por ejemplo, por ejemplo. O por ejemplo Teresa García, que no está vaya en línea para charlar un rato con nosotros y ahí seguimos con el punto más porque falta uno más delicado. álgido. Teresa García, ustedes saben, bueno, es una dirigente muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner y senadora provincial y con un cargo muy importante en el PJ, es la secretaria general del Partido Justicialista.
Teresa, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. A ver, Teresa, reuniones importantes se dieron hoy en el Partido Justicialista. Te quiero preguntar por la reunión con gobernadores del peronismo primero. Bueno, estuvieron presentes Melella, que no es un gobernador peronista, pero sí aliado. Sí. Estuvo de Forja, presente... ¿no? Melella, si no me equivoco. ¿Cómo? Es de Forja. Sí, si no sí. Después estuvo el gobernador Kicillof, estuvo el gobernador Silioto presentes, el gobernador Quintela y conectados, porque uno está en el exterior, que es el gobernador Zamora, Gildo Infran, que está en plena campaña electoral por convencional, y Jalil. Bueno, se hizo un análisis de la situación. Faltó Jaldo, digamos, ¿no? Faltó Jaldo. Todavía no estaba confirmado el cambio de lugar, así que mientras charlábamos lo que había pasado hoy y los gobernadores se expresaban, apareció el cambio de lugar de la concentración, que va a ser en Plaza de Mayo a partir de las 14 horas, y luego se hicieron evaluaciones, los gobernadores hicieron evaluaciones respecto a la situación reinante. Fundamentalmente recuerdo bien la de Silioto, que planteó con claridad que esto es una consecuencia lógica de la decisión de Cristina de haberse planteado como candidata, cómo se aceleraron los tiempos y qué cosas estaban en riesgo de aquí en adelante. Fue una muy buena reunión, hubo también presentes legisladores, además del Consejo Nacional del Partido, y luego que terminó la reunión de gobernadores, seguía una reunión con diputados y senadores. Bien. Pregunta del millón respecto de gobernadores. ¿Entienden que a partir de ahora la articulación de la acción política debe ser distinta a lo que viene ocurriendo hasta aquí, sobre todo en los vínculos que cada uno tiene o ha tenido, ¿no? Oscilante con el gobierno de Milei? Creo que sí, porque además, mira, estamos a pocos días de que se cumpla el 9 de julio en aquel pacto de mayo que fue un fraude. A lo que se había prometido y habían firmado en ese pacto de mayo quedó en la nada, absolutamente al revés. Hay más ajustes sobre las provincias todavía, todos analizaron que las provincias estaban cada vez peor, no había ninguna voluntad del gobierno nacional de atender las situaciones provinciales, las de las economías regionales, etcétera. La verdad que vieron un panorama bastante espantoso de las provincias. Y digo, ya que estamos cerca del 9 de julio, que es cuando se firmó ese pacto inexistente, que se firmó con tinta indeleble en un papel que nadie puede encontrar, me parece que esto obliga a que todo el mundo tome conciencia de cuál es el compromiso de este gobierno nacional con la sociedad en general, que es nulo, ¿no? Martín. Nulo. ¿Cómo estás, Teresa? Martín Granowski. ¿Va a haber movilizaciones en las provincias mañana, aparte de la concentración de las 2 en Plaza de Mayo, ya que hablaron con gobernadores? Sí, va a haber movilizaciones en muchas provincias, porque algunos tienen la facilidad de poder viajar y otras provincias no, sobre todo aquellas donde no tenemos gobernador, así que va a haber en todo el país movilizaciones y estoy en alerta porque me acaba de llamar la compañera Lucía Corpachi, ex gobernadora de Catamarca, que han parado los micros de Catamarca en Deanfunes, y en eso se armó una cadena, parece que en varios lugares, tanto de la provincia de Córdoba como de la provincia de San Luis, hay una indicación a Gendarmería que no dejen avanzar a los micros, lo que me parece una muestra más de lo que está haciendo Patricia Bullrich y de lo que está haciendo el gobierno para evitar que la gente llegue. Le quiero avisar que la gente va a llegar inexorablemente porque no pueden tener parados los micros toda la noche, ¿no? Bien. Lamento, Hernán. Teresa, te agrego Mendoza, que me están mandando mensajes que sucede exactamente también lo en mismo. Mendoza, Sí, exactamente también con Mendoza. Así que bueno, hay que estar alerta, por supuesto tenemos todos los teléfonos abiertos, en el caso de que se cometa algún desmán, no solamente de retenerlos por un rato. Claro. Porque esto sí es una nueva muestra de la barbaridad que está planteando este gobierno para la marcha de mañana. Y aprovechar también esta comunicación para decirle a todos los que vayan a la marcha, estén ordenados en partidos políticos, sindicatos o lo que fuera,
que estemos cuidándonos entre todos muy atentos, porque ya sabemos qué tipo de acciones lleva adelante Patricia Bullrich con estas movilizaciones, ¿no? ¿Crees que va a activar el protocolo Patricia Bullrich? Difícil, ¿no? Con esa masividad. No, o estás diciendo que va a meter gente, claro, va a meter gente que no es manifestante, ¿no? Exactamente. Ya nos ha sucedido en varias marchas que aparecen seres extraños que buscan soliviantar y alterar la marcha. Así que mañana es una muestra de nuestro acompañamiento a Cristina. Entendemos perfectamente las razones producto de estas restricciones que le ha impuesto la justicia, que no lo podemos hacer en la puerta de su casa, pero sí lo vamos a hacer en la Plaza de Mayo, que es nuestro lugar de encuentro con estas cosas. No es para celebrar nada, porque en verdad estamos todos muy tristes, muy preocupados por esta situación, porque además es absolutamente injusta, porque creemos que Cristina es inocente y porque vamos a seguir batallando por la libertad de Cristina. Teresa, una última pregunta. Yo entiendo que hay cosas que se necesita, para poder analizarlas, se necesita ver de qué características es la marcha, digamos, ¿no? Porque es un acontecimiento político tan importante que, por supuesto, es un insumo para pensar lo que sigue. Aún así, por las reuniones en las que participaste, ¿te parece que hay madurez política en los distintos sectores del peronismo para poder sostener esa cohesión, esta amalgama que se vio en estos días? Sí, estoy absolutamente convencida. Yo el otro día lo dije en la rueda de prensa con las corresponsalías internacionales. Al peronismo le han pegado una piña. Y esta piña, que es haber proscripto, no haber permitido que nuestra principal candidata esté en la escena política, tiene que servir para que todo el mundo se dé cuenta que no, quien puede lo más puede lo menos. Si han podido con Cristina, ningún dirigente está exento. Y la cohesión y la cohesión y la fuerza que tiene esa cohesión es lo que puede parar esto. Si esto no sucede, yo diría que nadie se haga los rulos, porque le puede pasar a cualquiera. Y hoy esto mismo lo repitió Gildo Infran, ¿no? en la reunión con gobernadores. Teresa, gracias, como siempre. No, a ustedes. Bien, ahí la palabra de Teresa García. Bueno, nos vamos a ir una tanda. Al regresar está Julieta Weisel para charlar con nosotros, especialista en comunicación política. ¿Qué está observando que pasó en el peronismo y el impacto en general en la vida política argentina desde la condena a Cristina? Seguimos analizando con Irina, sobre todo el tema de la tobillera electrónica, porque eso generó, como decía Irina, el titular de muchos medios hoy, que celebraban a partir de ese símbolo. Y vamos a hablar, atención también, sobre la reformulación de la Policía Federal. Algo muy grave, muy importante, me parece que no se lo está dimensionando de la manera que corresponde. Todo eso después de la tanda. Es credinauta. Eduardo también. Y Luis, y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado te invita a Expo Industrias y Servicios 2025, el evento industrial del año, 19, 20 y 21 de agosto en La Rural, el punto de encuentro más destacado para la industria nacional e internacional. Invita Adrián Mercado. Movimientos circulares.
Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. Ponele Filco. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos. O que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó. Pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 699 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Muy bien, seguimos en QR, mucha charla fuera del aire, con distintos matices de color de piel, pero estamos pero muy bien para compartir este segundo tramo de QR aquí en Bravo TV. Estamos con Julieta Weisgol, como les decíamos, especialista en comunicación política. Julieta, muy bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Volvió la política? Sí, volvió, pero volvió, como les decía hace un ratito, por donde no esperábamos, ¿no? Estuvimos todo el tiempo diciendo, bueno, a ver, la unidad, bueno, a ver, el programa, ¿no? ¿Qué pasa con la oposición que no aparece en la escena? O sea, que le ordene el programa, que se ordene la interna. Claro, sí, ¿no? ¿Por dónde se ordena esta escena? Sí. Todo buscándole el ángulo, ¿no? ¿Por dónde se ordena? Bueno, no. No, es que no hay un programa, el peronismo no tiene ideas nuevas, no, hay que hacer un aporte de ideas nuevas, bueno. No significa que nada de esto, digo, todas estas discusiones seguramente sean discusiones que vuelvan y que estén también, ¿no? Que permanezcan. El tema de la unidad, ¿no? Bueno, es que hace falta una unidad del peronismo.
cada uno de los actores del peronismo jugando su propio juego, ¿no? Se los diciendo veía lo valioso así, de la unidad, pero al mismo tiempo haciendo su propio... pero sin poder, Sí. ¿no?, lograrlo. Por ahí la primera noticia que rompió un poquito esa escena tan monótona fue Cristina diciendo juego en la tercera, ¿no? Digo, yendo a jugar en otra cosa que descolocó un poco en términos de noticia, pero lo que puso, digamos, en el debate público y con centralidad, pues esto estuvo medido, inclusive hay un informe de ADOC, que es una consultora que hace, digamos, escucha digital y demás, y que mide cómo está la conversación en redes, que decía justamente que tuvo más volumen de conversación este tema que, por ejemplo, Libra, ¿no? Claro. Que el caso Libra. O sea, Bueno, párrafo aparte, si querés ahora hablamos, el gobierno desconcertado con esto, perdiendo, no está en la conversación, digamos. a ver, el gobierno no está en la conversación, no sabemos bien si es que está corriéndose de la conversación Sí. por un tiempo o si es porque está desconcertado. Digamos, la razón yo por lo menos no la sé. Perdón, una acotación, sí. pero dialogando con el tribunal estuvo el gobierno. Estuvo Santiago Caputo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para buscar qué? Para ¿Qué? buscar desactivar la movilización, Ok. para eso, centralmente. Para que se diera la notificación sin necesidad de que Cristina Tratar de evitar la fuera marcha. a tribunales, Ujú. para eso. No ir a Comoropí, claro. Pero era, sí, está en la conversación Privada. De otra forma. De otra forma, por atrás y sigilosamente, ¿no? No quieren la movilización por nada del Pero mundo. si venía conduciendo la agenda o imponiendo la agenda con todo éxito, en este momento por lo menos, lo que no sabemos, dice Julieta, es no quiso o no pudo. Está corrido de la escena, Sí. digamos, por primera vez desde que asumió Milei, ¿no? O sea, no tiene la centralidad. Y además es algo, ¿no? Una condena. Uno podría decir, bueno, es una condena, ¿no? Entonces todo diría que la opinión pública va en un mismo sentido, ¿no? Es como, bueno, es una condena judicial. No, y no. Lo que está pasando con la opinión pública es que sigue dividida, sigue polarizada, ¿no? Porque en el fondo es una condena política. Claro. Entonces la discusión que se genera en torno a la condena también es una discusión política, ¿no? Política en todos los sentidos del término. Es polisémica la idea, ¿no? La condenan a Cristina y tiene por lo menos dos visiones. Y eso lo que genera no es la unidad, ¿no? Porque es un poco, bueno, ahora cómo sigue esto de estas fotos, porque la verdad creo hasta ahora lo que podemos decir es, lo novedoso son fotos. Vimos la semana pasada de golpe, no sé, a Moreno con el jefe de gabinete de Kicillof, ¿no? En un programa streaming. La foto de hoy, te la pido mientras sigue Julieta desarrollando, la foto de hoy que mencionábamos, Juli, de la reunión con gobernadores, y sobre todo lo simbólico de la silla vacía, ¿no? Se dejó la silla vacía en la conducción del... Bueno, ahí está. Claro, ahí está. Al lado, entre Corpachi y Mayans, ahí está la silla vacía, que es la silla de Cristina Fernández de Kirchner, la presidencia del PJ, después el resto de los gobernadores y algunos... Y ahí se ve, perdón, ahí se ve quién es Infran a distancia, ¿no? A ver, si la abrimos, Infran, de izquierda a derecha es Infran Teresa a distancia, Rodríguez, digo. No, digo, pero en la Melella, pantalla. ¿Quién es? Es Silioto, ¿no? Sí, es Silioto. Silioto, Kicillof, Mayans, Corpachi, Quintela, Germán Martínez, Mariel Fernández, intendenta, Guado de Pedro y Lo que Ana pasa es que Fernández. Teresa García contó que Infran está haciendo campaña, que creo que Ahí se lo está ve ahí abajo, abajo, sí. ¿no es cierto? Ahí, abajo a la derecha. Sí. Y que Jalil estuvo a distancia. Y la Jalil es noticia. Jalil es la Jalil es noticia. noticia. Sí. Y que Jaldón no. Pero dice, vuelvo Julieta a lo que decía, Sí. por ahora es una foto. Son muchas fotos O muchas. muy novedosas, ¿no? Sí. O sea, esto, bueno, de golpe Jalil apareció, ¿no? Quintela, esto que decía del Moreno, Massa. Moreno, ¿no? Grabois, Massa, todos juntos, todos mezclados, ¿no? Entonces, en realidad, la pregunta es, ¿esto es la unidad? No sabemos, pero de vuelta, la política volvió del peronismo, volvió a la escena de una forma insospechada. Entonces, ¿la unidad qué es? ¿No? Y si uno va a mirar los inicios Quizá del no peronismo... saben tampoco los participantes de las fotos, tampoco lo tengan muy en claro. Es que es probable, porque en un momento de confusión es sano, digamos, no tener todo tan claro. Coincido también. 100%. Es más como que bien, hay algo ahí. ¿es unidad o es más bien que Cristina retomó la centralidad y muchos de los actores vieron que no tienen margen para hacer otra cosa? A ver, retomó la centralidad, pero ¿cómo la retomó? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, La sí. retomó de una forma, si bien venía, ¿no? En términos políticos, jugando un juego para retomar la centralidad, porque la decisión de ella de jugar fue eso,
esto fue digamos, es una operación que la excede absolutamente en términos de voluntad. Claramente ya no quiere ir presa. Te lo pregunto digamos. Pensando más bien hacia adelante y de cara a la gente. Me da la impresión que para el votante, si querés más bien peronista o afín al peronismo, Cristina frente a esto toma una centralidad que ninguno del resto de los actores puede soslayar. Si eso se sostiene en el tiempo, bueno, uno tiende a pensar que Cristina tomaría más decisiones que el resto. Bueno, pero eso porque... No sé si me apuro. No, pero eso, a ver, eso también viene de un lugar, ¿no? Si uno miraba antes de esto, digamos, quién era quién tenía el liderazgo de la oposición, el liderazgo de la oposición era de Cristina, en términos de opinión pública, digamos, ¿no? Si preguntabas eso, en todas las encuestas, la líder de la oposición era Cristina. Entonces, bueno, también es lógico, ¿no? Que si a la líder de la oposición... O sea, la figura opositora mejor ranqueada sería la encuesta, ¿no? Sí, claro. Sí, es así, tal cual. Y cuando preguntabas por quién lidera la oposición, entre algunas dirigentes, aparecía Cristina. Ahora vendrá el desafío de cómo se administra esa centralidad o eventualmente la política que volvió. Y cómo se articula también. Sí, claro, es eso, ¿no? ¿Qué van haciendo todos los actores en relación a eso, ¿no? Y qué pasa también con Cristina... Lula cuando lo encarcelaron, y lo mismo que cuando se habla de Perón en el exilio, ¿no? Todos los ejemplos que podrían llegar a asimilarse a esto, se armó como una especie de santuario en torno a la figura de Lula, ¿no? De hecho, había gente que le cantaba los buenos días, le cantaba las buenas noches, ¿no? Había como una mística con Lula en torno preso. al tema. Con Lula preso. Había una mística, ¿no? En torno al tema. Lo iban a visitar, tenía como... Le escribían. Le escribían, bueno, Perón... Hay un libro, Las cartas de Perón son un símbolo muy grande. ¿Por qué? Porque, digo, Perón escribía cartas y a veces por ahí le decía a dos personas, ¿no? Como quién sabe, ¿no? Esas cartas después se llevaban de boca en boca, se reproducían de boca en boca y bueno, lo había dicho Perón en última instancia. Entonces, esta idea de que el líder no esté, pero a la vez esté, ¿no? Otro caso es Correa, pero el caso de Correa es un poco más complejo porque Correa se fue del país, ¿no? Decidió, digamos, evitó una condena y se fue del país. Y no pudo, digamos, no pudo poner ningún otro, no pudo poner a lo más cerca que estuvo es con Luisa, se me fue el apellido, con Luisa González, que estuvo muy cerca. Pero no pudo. Recién compartimos una palabra de Juan Grabois que nos pareció interesante. Le preguntamos a Juan Grabois sobre cómo administrar la emocionalidad recuperada y la inteligencia, si vos crees, o la frialdad para pensar las jugadas que vienen. Y luego dice, no, pará, ya tenemos demasiados que pensaron demasiado, que sobrepensaron la escena, que inventaron tácticas y sobre tácticas, estrategias. Lo determinante es la emocionalidad recuperada. ¿Qué pensás sobre eso? Me parece Comprás. Acertada, digamos, la mirada. Básicamente, pues sí, algo que se recuperó con esto fue algo místico, digamos, algo, ¿no? Se movilizó algo en relación a la mística, a la simbología, o sea, lo que se puso en juego acá es algo de eso y tal vez es lo que más hay que cuidar, ¿no? Inclusive en esos términos, digamos, cuidar que hay algo, hay como una luz que se encendió en la oposición que no estaba encendida, claro, ¿no? Entonces, inclusive la convocatoria, ¿cómo se hace la convocatoria, no? Si es a defender a Cristina ¿o qué simboliza Cristina? Y no hace falta decir, porque digamos, en la memoria de toda la gente que va a ir mañana y de toda la gente que votó o puede llegar a votar al peronismo, está, digamos, lo que Cristina simboliza. Entonces no hace falta recordarlo, hace falta movilizarlo. ¿Qué significa la marcha de mañana en términos de todo lo que estamos hablando? Yo creo que es una apuesta, digamos, es algo, va a ser algo potente lo que pase en la calle, en términos de mensaje, ¿no? Pero creo que no se juega todo mañana, ¿no? Que se empieza a jugar un juego. Es como, bueno, es empezar y ver qué pasa. Y también creo que tal vez lo más conveniente sería que la manifestación de mañana sea una manifestación muy pacífica y muy masiva, ¿no? Lo de masivo sí, lo de pacífico no termina de depender exclusivamente de quienes se movilizan. Por supuesto, no, eso es algo que nunca es complejo siempre. Sí. No depende de una persona. Pero en general cuando es muy masiva, inclusive durante el gobierno de Milei, cuando la masividad llega a un punto impresionante, caso marchas universitarias,
No infiltraron, vamos a decirlo claramente. Sí, ahí no muy masiva, sin policías, Sí. en general no pasó Exactamente. nada. No, esta es más compleja porque es una marcha en la que va a haber, ¿no? Están más partidizadas, entonces ahí puede haber más infiltración. También todo se complejiza, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, digamos que creo que en ese sentido sería interesante también como mensaje hacia la opinión pública en general. Julieta, gracias. Va a ser interesante nuestro próximo encuentro, me parece, ¿no? Con varios días transcurridos a ver qué hacemos con esto que conversamos hoy. Vamos a ver cómo sigue. Gracias, Juli. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir con Hernán Lecher a la pantalla porque vamos a tratar de pensar qué pasó en estos 10 días o en esta semana, mientras, en la vigilia al fallo de la Corte y después del fallo de la Corte, siguieron ocurriendo cosas en la vida económica de nuestro país y lo vamos a compartir con Hernán. ¿Vamos? Puestos de trabajo registrados privados. Primer dato sobre el que nos alerta Hernán Lecher. Claro, esto pasó. Porque vos lo decías, pasaron cosas, probablemente no las viste en la mayoría de la tapa de los diarios, pero hubo hechos económicos significativos. Este fue uno. El día que salió la inflación, ahora lo vamos a mostrar también, el día que salió la inflación salió este otro dato. Los datos estrictamente son del empleo al mes de marzo de este año, pero está proyectado porque la Secretaría de Trabajo hace una cosa que se llama EIL, una encuesta, que proyecta el mes siguiente, en este caso el mes de abril. Si tomo los datos concretos, en el mes de marzo se destruyeron 7.300 puestos de trabajo, la amplia mayoría, casi 4.500 del sector industrial. Muy importante el dato. Ahora, si tomo desde el inicio del gobierno de Milei y proyecto hasta el mes de abril, estamos hablando de esto que vemos aquí en pantalla, casi 131.000 puestos de trabajo menos. Un numerito. Privado registrado. A esto agregale mínimo 70.000 del sector público. Claro. Es decir, estás más o menos en 200.000 puestos de trabajo si le agregás, menos. Si le agregás informales... No, la discusión de informales es distinta porque en realidad cuando uno habla de informales, a ver, lo más probable es que yo pierda trabajo acá y termine siendo un trabajador informal. Bien, salvo que decida no trabajar y me pase a la inactividad. Ahora igual sale esta semana desempleo del primer trimestre, pero tiene una dinámica distinta, no es que se destruyen los puestos. Si me preguntás con qué letra del abecedario podría representar este gráfico, te diría una L. ¿Puede ser? Se ve bastante bien, ¿no? Sí. Se ve bastante bien. ¿Sabés que en el gobierno de Macri, en todo su gobierno, se destruyeron unos 240.000 puestos de trabajo registrados? Fíjate cómo estamos ¿En todo acá. el gobierno de Macri? Sí, incluyendo el sector público, si no recuerdo mal, que en realidad no tuviste gran destrucción porque se echó gente, pero después se incorpora gente. Lo de más profundo y más rápido, definitivamente. Lo está haciendo Milei. No hay ninguna duda. Bueno, pasemos. Esto pasó, te decía, el mismo día que salió la inflación, una inflación que el gobierno festejó. Hoy salió un dato importante que el gobierno también festejó, que es la inflación mayorista que dio directamente negativo. Muy influenciada por los productos importados, pero finalmente negativo. ¿Negativo el gobierno, es que bajaron los precios? Sí, se coloca una cucarda al respecto. Vale la pena después hacer algún análisis en relación al tema inflacionario, que no es menor, ahora te lo cuento. Pero que tiene que ver con esto. Esto salió, son datos de Focus Market, se llama la consultora. No puede ser sospechada de kirchnerista, peronista, ni mucho menos. Da el dato de consumo masivo, mayo contra abril, 3,2% de caída. Es importante esto porque, bueno, da cuenta de que continúa una retracción del consumo. Vos me dirás, che, no parece tanto, pero estás hablando de abril. Yo, un compañero lo hizo Guido hoy a la mañana y le pregunté, escúchame Guido, fíjate, mayo del año pasado, ¿cómo estábamos? Para dimensionar, menos 14,5. Es decir, estás peor que la caída de aquel año, de hace un año atrás. Caídas sobre caídas y muy profundas. ¿Cuál? Es un escenario muy magro. Claro. Es un escenario muy magro, estás hablando de una caída superior al 15% en materia de consumo, ¿no? Fíjate lo que sigue, no sé si me querías preguntar algo. No, a Julián, pero ya me va a escuchar. Bueno, a ver, y acá me parece que es el eje central. Esto es lo que estoy seguro que no vimos en la tapa de los diarios, pero te va a sorprender, ya lo hemos hecho otras veces, pero hice un recorte de los últimos 10 días. Dije, a ver, cuando se empezó a discutir que Cristina podía terminar presa, qué sé yo, que fue el jueves de la semana anterior, dije, de ahí en adelante, ¿qué pasó? Bueno, eso fue, en realidad el miércoles fue 4, entre el 4 y el 6 de junio fueron miércoles, jueves y viernes de la semana anterior. Mira,
Tras la crisis económica nacional anunciaron despidos en una empresa olivícola en La Rioja. Empezá a computar. Denuncian 11 despidos por crisis de empresa en Cruchanelli. Bueno, que presenta un preventivo de crisis. Autopartista, ¿no? Sí, si no me equivoco. Es un pedido para que, digamos, estoy en una situación crítica para que no pague las indemnizaciones al 100% y demás. Efectivamente, de hecho, interviene la UAM, la Unión Obrera Metalúrgica. Sigamos. Eso, entre esos mismos días, petróleo. Entonces, ¿no se supone que el petróleo le iba bien? Bueno, más de 500 despidos en el clúster Mendoza Norte. También, esto fue el 4 ¿Pero o el esto 5. qué lo explica? Seré curioso. El ajuste básicamente del sector. Es probable que tenga que ver con, en parte, la caída del precio del petróleo. Ahora volvió a subir, pero en el medio, bueno, las empresas grandes sobre todo, si nadie les dice nada, tratan de trabajar con menos cantidad de trabajadores. Fin, no hay mucho truco. Anuncian el cierre de una emblemática metalúrgica y el pago del 50% de las indemnizaciones. Fíjate también, 4 de junio. Todo esto pasó en esos 2 días, En esos 2 días. Sigamos. Y acá creo que ya vamos a la semana siguiente. Y acá te lo hice directamente por día. El 10 de junio. ¿Qué pasó esto? día por día? El martes. Suspenden a más de 500 trabajadores en una textil de San Juan. Bien, en la segunda quincena de más de junio están todos suspendidos. Probablemente esto termine en parte en despidos, por ahora no, pero probablemente termine en despidos porque el escenario para el sector textil no muestra nada positivo, ninguna expectativa que vaya a mejorar. Sigamos, martes. El miércoles, ¿qué pasó el miércoles? Bueno, crisis en Giorgalo, dueña de Mantecol no acató la conciliación, hay despidos y cortes en Panamericana. Esto era en simultáneo con lo que pasaba con Cristina. De hecho, estaba cortada la Panamericana. Yo cuando vi la noticia que salía en los medios y qué sé yo, digo, bueno, debe ser por la sentencia Cristina. No, estaban pasando las dos cosas a la vez. También había un reclamo por los despidos justamente en Giorgalo. Visto así como lo trajiste, es tremendo, Sí. El día a día. Para que no termina. Sigue el día miércoles. El día miércoles fue un día terrible. Argentina importadora de carnes, nuevos despidos en un histórico frigorífico que tenía sedes en Las Heras y en Azul, donde efectivamente hubo despidos. Fíjate, todos sectores industriales, un poco que lo que reflejábamos recién. Sigamos. Todo el miércoles. Pará, seguimos con el miércoles. Volveme para atrás en una cosita. Permitime mostrarle esto. Miren lo que dice en el sector. Es una catástrofe. No andan con vueltas, es una catástrofe. Sigamos, ahora sí. El mismo miércoles, la multinacional Kimberly-Clark cerró la planta de Pilar, 220 despidos. Todo el miércoles, un día caótico. Pañales. Sí. Probablemente por la apertura importadora, ¿no? Probablemente por la apertura importadora. El gobierno en el medio... Seguimos el miércoles, cerraron a aflojar. Seguimos el miércoles, el gobierno dijo, yo no voy a hacer menos, y despidió a 110 trabajadores del hospital Posadas, anticipando además algo parecido en el hospital Garrahan, directamente haciendo descuentos. Y creo que terminamos. Esto pasó el viernes y el unicornio de tecnología decidió el cierre de 2 oficinas en la Argentina. Se encargaron de aclarar que no hubo despidos, Globant. pero Globant cerró, fíjate, debido a los datos del primer trimestre porque no tienen actividad. Tenían poca actividad, dice la noticia. Tremendo. Todo esto pasó en esos 10 días. Y hoy, porque hicimos la columna, terminamos acá, pero hoy también pasaron cosas. No sé si, Juli, tenemos... Mira esto de hoy. Lácteos Verónica sin rumbo, las plantas siguen paralizadas, crece la deuda y no hay plan de reactivación. Incumplió los compromisos asumidos, la situación se agrava. Sin materia prima ni respaldo financiero, adeuda salarios y enfrenta una pérdida de confianza generalizada. Tremendo. Y te agrego una última. Fíjate. Ahora, todo esto, mientras la buscan, todo esto va en paralelo con la condena a quien simboliza políticas que eventualmente generan el modelo antagónico a lo que provoca estos despidos. Dijo en algún momento Cristina Fernández de Kirchner, dijo, bueno, cuando yo esté presa, aumentan los salarios. Sí. Se resuelven todos los problemas acá en la Argentina. Eventualmente llevaría un tiempo. Bueno, no es inmediato. Parece que por ahora no. Te agrego la última sí. De Hernán Pablo, que tuitea esto increíble. Esto salió ayer, quebró NRG, principal proveedora de arena para vaca muerta. Llama mucho la atención. 340 despidos, cheque rebotado, denuncia por lavado. Bueno, evidentemente tiene también otros problemas, pero... Sí, este es el dato. Su ex CEO es María Tetamanti.
que hoy es secretaria de Energía, que venía del macrismo, secretaria de Energía. Acá hay una piola para tirar, me parece, ¿no? A continuación. Tremendo. Pero es verdad, le vendés insumo a vaca muerta, que se supone que es, ¿no? Lo que... Chocate la calecita. Claro. Del día de hoy, ¿eh? Bien. Pero fíjate, en serio, uno agarra y googlea y busca y en todos los días encontrás 1, 2, 3 noticias de esto que es lo que está pasando efectivamente en la Argentina. Te agrego la del estribo. Recién te decía, inflación a la baja. Uy, qué bueno, decís vos. Bueno, no tanto, porque el ancla siguen siendo los salarios, con lo cual vos te fijás, y en todo el 2025 la inflación fue para abajo, desde marzo para acá, para ser preciso, y los salarios siempre quedaron por debajo, con lo cual la verdad que es como cuando, viste, hay algún regalo, pero no te toca a vos. Sí, claro. Algo así. Gracias, Hernán. Desde aquí quiero saludarle y darle las buenas noches. Vamos a cambiar de tema por un momento. Vamos a la política internacional. Es muy grave y muy preocupante la situación en Medio Oriente. De hecho, amenazas de todo tipo. Incluso para esta noche, decían desde Irán, las autoridades iraníes. Está Martín Shapiro en línea, es analista especializado en política internacional. Hola Martín, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Gusto saludarte. Muchas gracias, Martín. Se suma Martín Granowski también, también es su área. A ver, Martín, ¿dónde nos dirías que estamos parados ahora en el conflicto entre Israel e Irán? Me parece que estamos en un momento de algunas definiciones, particularmente vinculadas a la posible participación o no de los Estados Unidos en el conflicto en un rol ofensivo. Lo ha tenido en materia defensiva, se ha confirmado que ha cooperado con la defensa antimisiles israelí. Estamos en un momento también de cierta definición sobre cuál es el alcance de las capacidades ofensivas iraníes. Tuvimos algunas amenazas de alto perfil en el día de la fecha, estamos a 5:30 de la mañana en Israel y no parece que haya habido por lo menos un cambio cualitativo. Se hablaba de una suerte en el tipo de ataques de Irán. Se hablaba de un evento histórico, ¿no? Creo que lo llamaron sorpresa, pero más allá de eso, se hablaba de una... Que el mundo lo va a recordar para siempre, eso claro. Decía la agencia de noticias iraní. Martín, buenas noches. Comentario de Martín a Martín. Sí. Es Sí, como decías, Martín, es un régimen de todas maneras acostumbrado a la grandilocuencia y no vino de un oficial, de un discurso, sino de una agencia de noticias, ¿no? Bien. Pero bueno, son las 5:30 de la mañana en este momento en Israel y por lo menos que yo conozca no hay reportes de que haya habido un cambio cualitativo. Hubo 2 andanadas de misiles, esta vez afortunadamente, diríamos, sin impacto sobre infraestructuras y sobre personas, que hubo fallecidos en otras de las andanadas civiles. También hubo muchísima intensidad de ataques israelíes, pero me parece que se va agotando el tiempo para que Irán muestre algo cualitativamente distinto en una operación militar que parece favorecer las capacidades israelíes, las capacidades bélicas israelíes, con Israel operando sobre el suelo de Teherán con bastante libertad, con unas defensas antiaéreas iraníes severamente dañadas, particularmente en Teherán, con impactos reconocidos por la Agencia Internacional de Energía Atómica en la principal instalación nuclear iraní, que es Natanz, con un golpe muy duro en términos de inteligencia, que de hecho fueron varios, porque después esta tendencia siguió con los asesinatos de jefes militares y científicos nucleares iraníes. Estamos en un momento en el cual o la guerra se termina definitivamente inclinando en un sentido, o hay alguna señal de que algo puede ser distinto. Y sobre la participación estadounidense hay una pregunta abierta, que es si existe la posibilidad de que Trump esté usando esta ofensiva israelí como una herramienta de negociación, o si de verdad hay un objetivo de cambio de régimen, que claro, sería también preocupante por lo que puede generar. Martín. Ahora, en relación con esto último que decís, cambio de régimen nunca, que yo me acuerde por lo menos, cambio de régimen
no hubo nunca solamente con ataques aéreos, me parece, por lo menos no, que creo recordar que no. Digo, cuando fue lo de la primera guerra, la del 1991 en Irak, no hubo cambio de régimen, por ejemplo, en parte porque era solo ataques aéreos. Esa es una pregunta. Y la otra relación con lo que decís es, en relación con lo que decís de Estados Unidos, cuando uno lee prensa internacional, yo tengo delante mío lo último de New York Times, vos lo habrás visto, que Irán se prepara, en relación con lo que vos decías de Estados Unidos, Irán se prepara para castigar a Estados Unidos si Estados Unidos se mete directamente a bases norteamericanas. Ahora, al mismo tiempo, en Estados Unidos uno lee que tiene la flota en el Golfo Pérsico. Ahí nomás. Sí, tiene la flota en el Golfo Pérsico y creo que más importante, tiene 6 gran bombarderos de gran porte, los que pueden tirar la bomba, la que llaman la Mother of All Bombs, la bomba no nuclear más potente que tiene el arsenal estadounidense en la isla de Diego García, en el Atlántico, que sugiere una posibilidad de bombardeo en el sitio nuclear de Fordow, que Israel no tiene armamento para penetrar. Pero bueno, es especulativo. Sabemos que están ahí los aviones. Los Estados Unidos hasta ahora han negado que sea su intención ingresar de manera ofensiva en la guerra, pero lo cierto es que las declaraciones, el tono de las declaraciones de Donald Trump hoy en sus redes sociales fue muchísimo más involucrado y compenetrado con la acción israelí, hablando de nosotros. No se queda claro, por ejemplo, si se refiere a una operación activa de los Estados Unidos o al uso de armamento norteamericano contra las defensas iraníes y provistas por países no occidentales a partir de la operación israelí. Estamos en un momento de ambigüedad, estamos esperando qué es lo que puede pasar con eso, que creo que la mejor hipótesis es la de que sea parte de una negociación armada, ¿no? Creo que sería la de menos daño para las personas y la de menos disrupción, porque como decías, el escenario de cambio de régimen, incluso si se produjera, si mataran, como amenazó Donald Trump hoy, al líder supremo, y eso genere, digo, la ausencia de la cúpula militar que se está renovando después del primer ataque israelí, un movimiento muy brusco. Lo cierto es que no hay antecedentes en general de cambios de régimen que hayan sido exitosos y limpios en la región. Martín, y particularmente pero, a ver, en un país como Irán, que tiene cientos de años de historia. Me detengo en esto de que la mejor hipótesis es que podría ser una negociación armada, una negociación a los misilazos. Tenemos que cerrar, pero quiero entender qué es lo que están negociando concretamente. ¿Es el poderío nuclear de Irán, el desarrollo nuclear de Irán? El desarrollo nuclear de Irán en los objetivos estadounidenses, creo que esa es una línea roja para Israel y es algo parecido a una línea roja para los Estados Unidos, sin dudas para Donald Trump en sus expresiones desde siempre. Y en el caso de Israel también está el programa antimisiles. El programa, perdón, de misiles de Irán. Irán tiene un programa de misiles balísticos avanzados. Hemos visto que incluso con las defensas israelíes, que son súper sofisticadas, algunos de los misiles que lanza Irán desde su territorio, a más de 1000 kilómetros de distancia, llegan a impactar en puntos céntricos de las principales ciudades israelíes. Eso porque la campana de acero no puede cubrir todo, ¿no es cierto?, si la cantidad de misiles aumenta. Exactamente, y además, bueno, son misiles veloces, con alta precisión, no es tan parecido a lo que estábamos acostumbrados con Hamas y Hezbollah, ¿no? Claro. Y por último, me parece que en el impulso más extremista de este gobierno israelí hay un tercer objetivo, que es que es el del cambio de gobierno, que es un objetivo de cambio de régimen, que es un objetivo, diría yo, mesiánico. Pero creo que entre el programa nuclear y el programa de misiles iraní hay un punto donde hay un mínimo aceptable para Israel como saldo de esta campaña en el que Trump podría concentrarse, pero no lo sabemos. No sabemos si Trump se quiere subir a una victoria militar o si Trump quiere lograr un éxito en la negociación o si quiere lograr un éxito de cualquier índole para su tribuna interna. La base del Partido Republicano está dividida en partes similares, con lo cual de momento estamos en especulación, pero con una definición que probablemente sea inminente. Hoy las autoridades israelíes hablaban de una campaña que podría durar como máximo 2 semanas.
Bueno, Martín, gracias como siempre, un gran abrazo. Gracias a vos y a ustedes, saludos. Nos vamos a ir a una breve tanda y cuando volvamos nos vamos a detener sobre este punto que mencionaba Irina. ¿Qué pasa con la tobillera electrónica? El gran titular que aparece todavía en algunos portales, ¿no? Cristina con tobillera como si eso fuera la imagen de la victoria o algo similar. Después de la tanda, muy breve. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Bueno, muy bien. Seguimos en QR. Último bloque. Irina, ¿qué pasa con la tobillera electrónica sobre Cristina Fernández de Kirchner y su detención? Bueno, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso que se le ponga un dispositivo electrónico, como lo llama, el único dispositivo que se usa para control de las personas que tienen domiciliaria es la tobillera. Que es otro punto totalmente polémico, ¿no? Y que tampoco se aplica de manera generalizada a las personas privadas de su libertad. Hoy me contaban que personas detenidas por delitos de lesa no tienen tobillera electrónica. Bueno, si querés podemos compartir, creo que lo tenemos. Hay un posteo de Miriam Bregman, que además es abogada en muchas causas. Igual dame el texto porque el texto, tengo una pregunta para seguir sobre el texto. Sí. Dice, ordenar la dirección de asistencia a personas bajo vigilancia electrónica dependiente de Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, etcétera, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico respecto de Cristina Fernández de Kirchner en el domicilio indicado en el punto dispositivo. En los términos establecidos en el último párrafo del considerando 4. Pero en otro momento dice a evaluar si efectivamente la situación lo requiera. Eso es el considerando. O sea que es contradictorio eventualmente. No, no es contradictorio. Ellos dicen que la ley establece que hay que ponerle la tobillera. Es más, hoy me explicaban que la ley que puso la obligatoriedad de poner la tobillera es la ley Petri, la que agravó las condiciones de detención, con cambios en la ley de ejecución penal. Pero si en otro párrafo dice... No, dice que va a haber una evaluación del órgano que va a controlar y de esta área del Ministerio de Seguridad, que es la que se encarga justamente del control de las tobilleras. Y que en función de eso, los jueces van a decidir, o el juez de ejecución, Jorge Gorini, va a decidir si avanzan con la tobillera o no avanzan con la tobillera. Pero lo que están diciendo en la parte dispositiva es, vayan a ponerle la tobillera. Bien. La parte resolutiva es la que vale. Todo lo demás se supone que tiene que ocurrir, que se haga una evaluación sobre las condiciones particulares de Cristina Fernández de Kirchner en este caso. Por otro lado, te quiero decir algo. No hay tobilleras, o sea, faltan tobilleras en el sistema. Entonces, es como decir, estamos eligiendo a la expresidenta para... Sí, le vamos a sacar, no sé, vamos a sacarle un genocida y se la vamos a poner a ella, no sé. La mayoría de los genocidas no tienen tobilleras, según tengo entendido. Ahí teníamos para ver el tuit de Miriam Bregman, porque ella además tiene el conocimiento sobre muchas causas de lesa
humanidad, e incluso pone ahí una estadística. Dice, de los 498 genocidas que están, bueno, ahí, que están bajo el régimen de detención domiciliaria, aproximadamente un 16% tendría colocada la tobillera. Es decir, incorporar un control extra mediante un dispositivo electrónico en el caso de Cristina Kirchner es un claro agravio político por parte del tribunal. Y ahí muestra esta estadística, ¿no? Es muy importante que Miriam Bregman diga esto. Que diga, que haga hincapié sobre el carácter político de esta decisión del tribunal, ¿no? Bueno, desde primera... Sí, ella lo hizo desde el primer momento, Fue a pero la quiero casa de decir... Cristina. Está bien, pero no se bajó de esa posición, está analizando la decisión del tribunal. A mí me parece muy valioso que sea ella quien lo diga, No fue testimonial, decís. No. No está siendo testimonial. No, me parece central. O sea, bastante más de lo que hace la CGT. Y es un montón más. Lejos, por lejos. Ella y otros dirigentes, pero bueno, en el caso de ella, además que tiene este conocimiento acerca de las causas de lesa en particular, suma un montón y suma que haga explícito que esto es una decisión política, que no es una decisión jurídica. ¿Se entiende? Sí. Entonces, bueno, después consultando también a algunos abogados que tienen presos en domiciliaria, que tienen clientes que están detenidos con domiciliaria, la proporción es muy parecida, ¿no? No hablas de genocidas en este caso. No genocidas, de presos por otro tipo de delitos. De delitos. Es exactamente, la proporción es muy similar. Por ejemplo, el abogado Miguel Ángel Pierri, que tiene muchos casos penales, comentaba que tiene 14 clientes que cumplen domiciliaria, pero solamente 6 tienen la tobillera. ¿Sabés a quién tiene, por ejemplo? A el Pepo, el cantante de cumbia villera, que estuvo que fue condenado por un doble homicidio culposo, que nunca tuvo tobillera. Un doble homicidio culposo, ¿no? Claro. Digo porque son ejemplos que sirven. Incluso con el tema de las visitas, por ejemplo, Lázaro Báez no tenía restringidas las visitas. Ahora ya está en una cárcel común porque se unificaron las penas se van a unificar las penas con la de la famosa ruta del dinero. Pero señalo todo esto para mostrar que son realmente atípicas y muy arbitrarias las condiciones que puso el Tribunal Oral Federal 2. Viste, como quien dice, bueno, total va a venir otro a revisar acá, ¿no? Que va a ser la Cámara. Además, Irina, no sé si a vos te llamó la atención, pero leyendo la resolución, cada 3 líneas, más o menos, estoy exagerando, pero no demasiado, dicen, y esto es por el principio de igualdad ante la ley. Sí, bueno. Está repetido y repetido y machacado todo el tiempo. Y así como te dicen eso, te dicen que esta decisión de la domiciliaria se toma por la seguridad y sin embargo tienen unos párrafos que realmente a mí me impactaron porque están fuera del registro de la resolución, donde cuestionan a la custodia de Cristina. Cuestionan cómo actuó la custodia de Cristina. Ellos dicen sí, necesita seguridad porque tuvo un intento de magnicidio. Sin embargo, su custodia no fue muy eficaz. Lo dicen con todas las letras. Es muy impactante eso, ¿no? Daría la sensación... Metiéndose en un tema que además atañe, y ellos mismos lo dicen. Bueno, pero esto es un tema del Ministerio de Seguridad. Claro. Lo dijimos, pero es un tema que va a decidir como si también... estuvieran compensando algunas cosas. Eventualmente leímos la domiciliaria, se queda en esa dirección, aunque ustedes querían otra cosa. Pero bueno, si Jonathan Viale quería la tobillera y la mostraba por televisión, acá está la tobillera. Algo por el estilo. Sí, eso, y creo que también dejar en claro, ojo, porque no va a poder jugar políticamente como quiere, ¿no? Claro. Porque para mí el mensaje es ese. Está con todas estas cuestiones que vemos y atiende las presiones de quienes dicen basta de que baile en el balcón. Absolutamente, es así. Lo mismo acá, bueno, por eso yo también señalaba antes, el gobierno la jugó en la trastienda, pero estaba haciendo su intervención, digo, detrás de cámara, pero también lo mandaba Guillermo Francos a pedir públicamente. Sí, claro, este fin de semana apareció en todos lados. Bueno, que paseó por todos los canales diciendo, no, estaría muy bien que la audiencia sea por Zoom, no, estaría muy bien que le den la domiciliaria. Bueno, es todo, creo que hay que leerlo como parte de lo mismo y como, insisto, yo con este concepto, como una continuación de la proscripción que empezó con la sentencia de la Corte Suprema. Bien.
Gracias, Siri. Para mí viene el momento de la imaginación política y la creatividad política. Por también, supuesto, ¿no? Además bueno, de, esa es la parte que está por verse, ¿no? Bueno, gracias a todo el equipo de QR. Queremos cerrar hoy compartiendo algo que nos hubiera gustado compartir con ustedes ayer. No tuvimos programa, tampoco lo vamos a tener el viernes porque también es feriado y es política del canal no hacer programa los días feriados, así que no preocuparse, muchos mensajes de preocupación. Previsible que eso pasara, pero aquí estamos, por supuesto, porque ayer, 16 de junio, 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo, y la gente de Indisciplinados, muy amigos nuestros, nos invitaron a nosotros, a Feli Bonavita en la 530, a compañeros y compañeras de EVA TV, a una pieza audiovisual muy interesante, utilizando inteligencia artificial, que tuvo como eje plantearse si las víctimas del bombardeo a Plaza de Mayo hubieran sido otras, ¿qué hubiera pasado? Si se hubieran visibilizado en la historia el mayor acto terrorista que recibió nuestro país, ¿no? Ese 16 de junio de 1955. Y salió esta pieza, atención, por lo que puedan llegar a decir, es un fake. Pero adelante, lo compartimos y con esto nos vamos, dale. Reiteramos, información de último momento. En este preciso momento hay aviones bombardeando la zona de Plaza de Mayo y Casa de Gobierno. Las redes se están llenando de fotos, de videos, de comentarios que denuncian explosiones en el microcentro porteño. Viene con la moto. Uy, tranquilo. Esto está sucediendo en este momento en Plaza de Mayo. No podemos asegurar, ahora no tenemos elementos para asegurar si se trata de un ataque terrorista o qué, pero lo que sí sabemos por las imágenes que tenemos, estos aviones son aviones del ejército. Boludo, ¿qué carajo está mirando? Che, ¿es joda lo que está pasando? Sí, no sé. Rarísimo. Sí. Hay aviones sobrevolando un microcentro que tomaron la Casa Rosada y está prendida a fuego, ¿no? ¿Está chequeado esto? Guerra, no se sabe un carajo. No entiendo qué poronga está pasando, ¿me entendés? En Twitter dice golpe de Estado, son los cucas, los aviones vienen de Santa Cruz, esto ya creada de la CIDE, es Cristina que está presa. Tenemos otro video, esperá, ponelo directamente, ponelo. ¿Cómo puede ser? Pará, negro, ya sé, pará. No sé, te escuché, pero no lo puedo creer. O sea, es un momento grave, van un toque. A ver, vamos a tratar de organizar esta información. En este momento acaba de llegar un comunicado que dice: argentinos, argentinas, escuchen este anuncio del cielo volcado por fin sobre la tierra. El tirano ha muerto. Ponelo para que lo veamos y vamos viendo, gente. Perdón que no les podemos contar más, pero no sabemos lo que está pasando. No puede ser. Sorprende que no haya un comunicado oficial. Nuestra patria desde hoy es libre, de verdad. Memes. ¿Quién es? O sea, estamos haciendo memes de... Yo me cago de risa de todo, ¿no? Pero me parece que tenemos que... O sea, estamos bombardeando... No lo puedo creer. La aviación de la patria al servicio de la soberanía ha destruido su refugio y el tirano ha muerto. La era de la recuperación de la libertad ha llegado. Es raro, ¿esto es real? No, esto es una fake. Pero esto ya pasó en Argentina. De verdad. Un día como hoy, hace 70 años, una parte de las Fuerzas Armadas realizó el mayor ataque terrorista de nuestra historia contra el gobierno de Juan Perón, provocando la masacre de más de 350 muertos y cerca de 1000 heridos, incluyendo menores, porque bombardearon Plaza de Mayo en plena actividad cotidiana, matando compatriotas. El tirano ha caído. Que el pueblo salga a la calle a avivar la revolución. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Un delirio que parece ficción. ¿Cómo puede una sociedad tener una percepción crítica de la historia si se invisibilizan episodios tan cruciales como este? ¿Ocurriría lo mismo si el golpe fuera perpetrado contra un gobierno que representa los intereses del poder económico concentrado? ¿Ocurriría lo mismo si sus líderes fueran encarcelados o proscriptos? Es indudable que pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará jamás